Aoi Hiroto llevaba una vida normal, pero estaba muy centrado. A sus 20 años, estaba a punto de llevar una vida normal, pero con un futuro prometedor por delante. Estudiaba tecnología de diseño de juegos en la universidad y trabajaba como pasante en una pequeña empresa de desarrollo de juegos, donde pasaba los días inmerso en código, probando sus ideas e intentando dar forma a mundos virtuales e historias que él mismo siempre había disfrutado jugando. Aunque solo era una pasantía, tenía grandes ambiciones y la tecnología siempre le había fascinado. Pero por ahora, esa era su realidad. Rápidamente se puso la camisa de la empresa y los pantalones negros, cogió su mochila y salió de casa. De camino a la estación de tren, Aoi pasó por la misma calle, vio las mismas tiendas, los mismos rostros apresurados que se dirigían al trabajo. No se sentía particularmente diferente de ninguno de ellos. Era solo otra persona entre la multitud, tratando de encontrar algún significado en medio del caos diario. Cuando llegó a la estación, vio a Yuka, una compañera de trabajo que solía tomar el mismo tren. Intercambiaron un rápido asentimiento y una sonrisa cansada mientras subían al tren. Aoi, has estado demasiado dedicado a ese juego, ¿has pensado en tomarte unas vacaciones?, dijo ella, notando las ojeras bajo sus ojos. Creo que mis vacaciones serán cuando finalmente termine este maldito proyecto, respondió con un suspiro. Ella, un poco preocupada, me advirtió. Vas a terminar desplomándote de cansancio. Sé que es tu primer proyecto independiente, pero debes tomártelo con calma. Jajaja, pero, pronto valdrá la pena. Aoi y Yuka siguieron hablando mientras el tren avanzaba. Ella bromeó sobre su actitud seria, le dio un codazo en el brazo y le dijo que necesitaba relajarse un poco y que los juegos deberían ser más divertidos que obligatorios. Él sonrió levemente pero miró hacia otro lado, un poco avergonzado. Por mucho que admirara a Yuka, sabía que no tenía espacio para nada más que el trabajo y el entrenamiento en su agenda. Sin embargo, cuando la vio reír, se sorprendió pensando que tal vez salir con ella no sería una mala idea, un pensamiento que rápidamente descartó y se volvió a concentrar en lo que necesitaba hacer en la oficina. Al llegar a la oficina, la rutina continuó sin sorpresas. Aoi saludó a su jefe, tomó el expediente con las tareas del día y se sentó en su escritorio. La oficina era sencilla, con paredes blancas y un olor constante a café. Su jefe, un hombre de mediana edad y semblante serio, le planteó otro reto más para el día. Aoi, necesito que ajustes la IA de combate. Hagamos que los enemigos se adapten mejor al estilo del jugador. Entendido, empezaré a trabajar en ello de inmediato. El día transcurrió sin apenas interrupciones, salvo cuando Yuka se acercó para comentar el progreso del desarrollo. Ella tenía más experiencia y siempre aportaba nuevas ideas, pero Aoi estaba demasiado concentrado en su proyecto como para prestar atención a algo más que su monitor. Cuando por fin terminó la jornada laboral, Aoi sintió un alivio momentáneo. Apagó la computadora y empacó sus cosas. Yuka seguía charlando con algunos colegas sobre nuevos proyectos e invitando a todos a tomar algo después del trabajo, pero Aoi tenía otro lugar donde estar esa noche. Se puso los auriculares, recogió su mochila y se despidió con la mano. Cuando llegó a casa, todavía no había nadie. Su madre seguía trabajando. Llevaba un tiempo trabajando sola para que él pudiera centrarse en sus estudios, lo que había complicado bastante su situación desde la muerte de su padre. A pesar de ello, ella siempre se esforzó por darle las mejores oportunidades y, con la ayuda de su tía, consiguió entrar en la universidad. Se podría decir que nunca habría llegado tan lejos sin ellos dos. Eran las personas más importantes de su vida. Rápidamente preparó algo sencillo para cenar: arroz, pescado y verduras. Mientras comía, puso el último episodio del anime que estaba viendo. Quizás acepte la próxima invitación que me den para salir con la gente del trabajo. Después de todo, en ese momento estaba relativamente estable. Tal vez fuera el momento de buscar una novia. Yuka estaba soltera, si recordaba bien, y era muy agradable. Había tenido una novia hace unos años, pero ella terminó yéndose al extranjero a estudiar, y decidieron no mantener una relación a distancia, aunque todavía se gustaban. Después de cenar, se cambió de ropa y salió a su entrenamiento de lucha, buscando algo que le despejara la mente de la rutina.
El entrenamiento era intenso, como siempre. Sobre el tatami podía olvidarse del trabajo, los códigos y las responsabilidades. Allí lo único que importaba era la técnica, el movimiento y el contacto físico. Había empezado a entrenar a una edad temprana, ya que quedaba cerca de su casa, y solo quería practicar un arte marcial porque le parecía interesante verlo en anime, manga y novelas. Con el tiempo se convirtió en un hobby serio, prácticamente inseparable de su vida. Te ves entusiasmado hoy, Hiroto, dijo Kazuki mientras se levantaba de una caída impresionante. ¿Es esa la mejor excusa que se te ocurre para caer tan rápido? Pensó. Sonreí y dije. Es más exacto decir que eres tú el que está empeorando. Se rascó la cabeza, avergonzado. Acabo de enterarme de que mi novia está embarazada. Tal vez estoy un poco distraído. Me sorprendí. Vaya, qué sorpresa. Felicidades, por cierto. ¿No iban a esperar hasta casarse? Se rió. No todo salió como estaba previsto, así que queremos que seas el padrino. ¿Te apuntas? Me ofreció mientras nos dirigíamos al vestuario. Después de todo, alguien tiene que darle un buen ejemplo al chico, dije riéndome mientras esquivaba el puñetazo que siguió. Mientras nos cambiábamos, continuamos la conversación, hablando de cómo nos aseguraríamos de que el chico fuera un luchador profesional si mostraba interés en el deporte. En el estacionamiento, me dirigí hacia mi bicicleta y me preparé para irme cuando escuché a Kazuki nuevamente. Todavía con esa sonrisa nerviosa, dijo, gracias, hombre. En serio, significa mucho. Asentí con una sonrisa sincera y cada uno tomó su camino, cada uno rumbo a casa. La noche era fría y el aire húmedo le cortaba el rostro a Aoi mientras pedaleaba rápidamente hacia su casa después del entrenamiento. El tráfico estaba paralizado, pero la ciudad aún vibraba con la vida nocturna. Tenía las piernas cansadas, su cuerpo aún sentía la tensión del entrenamiento, pero se sentía aliviado. El entrenamiento de hoy había sido intenso y, al menos durante unas horas, no había pensado en los códigos ni en el proyecto que lo consumía. Se sintió invadido por un momento de serenidad. De repente, la paz que sentía se hizo añicos. Aoi miró hacia adelante y vio, más adelante en la calle, un camión que se dirigía a toda velocidad hacia un grupo de adolescentes que aparentemente discutían en la acera. El conductor estaba desplomado sobre el volante, aparentemente dormido. En su discusión, ninguno de los tres se percató del peligro que se avecinaba. Con rapidez de pensamiento, pedaleó hacia el lugar del accidente, con la intención de arrojarse sobre los niños, tirándose de su bicicleta mientras gritaba. Cuidado, quítense del camino. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Vio que los tres adolescentes ahora se daban cuenta de su situación, así como a un hombre sin hogar que intentaba empujarlos para que salieran del camino, y se arrojó con todas las fuerzas que pudo reunir. Pero para su desesperación, su pierna, cansada por el entrenamiento y el esfuerzo repentino, se agarrotó porque un calambre le atacó en el peor momento posible y no logró lanzarse con la fuerza suficiente para quitárselos de en medio. De hecho, lo único que consiguió fue aumentar el número de víctimas. Consiguió alcanzar a uno de ellos, agarrándolo por los hombros e intentando sacarlo del camino, pero la fuerza del choque fue brutal. No vio si logró salvar a alguien, y el camión, con una violencia que hizo que el cuerpo de Aoi se retorciera al impactar, finalmente los golpeó a todos. Durante el impacto, mientras su cuerpo cedía al dolor y todo a su alrededor se desdibujaba, una sensación de injusticia lo atravesó como una cuchilla. Aún tenía tanto por hacer, tantos sueños por cumplir, tantas deudas por saldar. Pensó en el proyecto inacabado, en el diploma que aún no tenía y en su madre y su tía que lo esperaban en casa. Ahora no, todavía no, pensó, luchando contra la oscuridad que lo envolvía. El mundo se desmoronaba a su alrededor y lo único que quería era una última oportunidad para vivir de verdad. El sonido metálico del metal deformándose y el dolor aplastante consumieron su percepción. Vio todo en cámara lenta. El suelo se acercaba a una velocidad aterradora. Su visión se oscureció. Luego todo quedó en silencio. Aoi abrió lentamente los ojos, sintiendo una ligereza que nunca antes había experimentado. El dolor, que parecía haber consumido su cuerpo, había desaparecido.
Estaba tendido sobre el asfalto, con los sentidos tan entumecidos que su cuerpo ya no se sentía como el suyo. La sensación de estar en otro lugar era inconfundible. Un zumbido constante temblaba en su mente, y la realidad parecía extraña y distorsionada, como si estuviera soñando. Fue entonces cuando sintió un inmenso calor, viendo mucha sangre esparciéndose a su alrededor, su cuerpo parecía estar en llamas, mientras que al mismo tiempo, una sensación de frío se apoderó de su conciencia. La visión de la gente apiñándose a su alrededor y el sonido de las bocinas resonaron profundamente en su mente mientras se hundía en la oscuridad. Intentó levantarse, pero las piernas le pesaban, como si el tiempo mismo estuviera en su contra. Intentó llamar a su madre, pero no emitió ningún sonido. La luz a su alrededor comenzó a distorsionarse aún más hasta que todo se convirtió en una espesa niebla y se encontró en una encrucijada. Algo no iba bien. Algo había cambiado. Aoi recuperó entonces la conciencia, pero ya no era el joven de 20 años que perseguía sus sueños. Ahora se enfrentaba a algo mucho más profundo. Vio su propio reflejo en un espejo destrozado, fragmentado. Era como si estuviera viendo cómo se desmoronaba su vida, los momentos que había dejado pasar, las decisiones que no había tomado. El tiempo parecía haberse acelerado. De vuelta a la intensa luz, Aoi sintió que su mente finalmente se calmaba. No sabía si estaba muerto, si solo estaba soñando o si simplemente deliraba. Pero lo que sabía con absoluta claridad ahora, más que nunca, era que no podía seguir así. Todavía tenía mucho que hacer, susurró para sí mismo mientras la luz a su alrededor comenzaba a disolverse. Antes de que pudiera comprender completamente lo que significaba esta revelación, todo se volvió negro.